Fundado en 1989, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, fue la segunda fuerza política nacional en la elección presidencial de 2012. Gobierna en 4 entidades federativas: el Distrito Federal, Morelos, Guerrero y Tabasco. En otras 4 entidades existe un gobierno emanado de su alianza con el PAN: Baja California, Sinaloa, Puebla y Oaxaca. Tiene 101 de los 500 diputados federales y también 22 de los 128 senadores. Durante su juventud fue militante de la guerrilla en la Liga 23 de septiembre. Fue preso político en los años 70. Después entró a la política institucional y fue candidato a gobernador de Sonora en 2 ocasiones. Ha sido diputado federal, funcionario del gobierno del Distrito Federal y hoy presidente del PRD. Jesús Zambrano. Jesús, tú has sido un líder del PRD que ha empujado como nunca antes nadie más, en la realidad, una serie de demandas de las izquierdas que hoy son ley en muchos temas. En materia de telecomunicaciones, a pesar del voto en contra que tuvieron, en materia educativa, en materia fiscal, en materia electoral. Creo que en ese sentido debes sentirte muy satisfecho de haber hecho realidad muchas demandas que a veces se quedaban en la retórica. Sin embargo, esta alianza estratégica con el PAN y con el gobierno, que creo que es muy productiva, parece que en las últimas semanas se convierte como en algo vergonzoso y al menos desde afuera parece ser que ahora la posición del PRD empieza a ser como de cuestionamiento, rechazo y que en 2 o 3 semanas probablemente todo esto que fue productivo parezca algo vergonzoso. ¿Qué opinas de esto? No, mira, Luis Carlos, debo dejar muy claro que yo valoro enormemente la construcción de acuerdos. Ciertamente yo estoy convencido de que la izquierda mexicana representada en el PRD debe significarse por ser una izquierda propositiva, responsable, que ofrezca soluciones a los problemas del país y por eso participamos y fue originalmente nuestra idea la construcción del Pacto por México. Como tú bien lo decías, sacamos reformas muy importantes que le van a servir al país, las que mencionaste junto con la financiera y muchas otras en derechos humanos, en combate a la corrupción, en fin, que le van a servir, estoy seguro, a México. ¿Dónde se torcieron las cosas, por decirlo así? Sí. En el terreno energético, que se discute actualmente en estos días en las cámaras del Congreso de la Unión. Yo creo que en materia de energéticos, pues el debate sigue allí. Ahorita. Y ahí la posición de ustedes es claramente en contra, ahí nadie les regatea que tengan una posición claramente en eso. Así es, que se sintetiza en una frase: modernizar sin privatizar. Nosotros hemos dicho, claro que se requiere urgente e impostergablemente una reforma al sector energético de nuestro país, pero no tiene que pasar esta reforma por entregar nuestra riqueza Solamente energética. tengo a veces la percepción de que en las izquierdas en México, la idea de festejar un triunfo cuando es de la mano del gobierno o de los partidos del otro lado, de la derecha, es como algo prohibido y entonces como que hay un rechazo emocional, no tuyo, tú eres un político pragmático de izquierda institucional, pero de ciertos segmentos de las izquierdas que les parece que eso es una traición. Sí, y nos cuestionaron por eso nuestra participación en el Pacto por México. En su momento yo sigo reivindicando que fue correcto hacerlo, Sí, claro. y por eso también dijimos las reformas que hemos mencionado aquí, la educativa, la parte de lo fiscal correspondiente, lo de deuda de estados y municipios, la financiera, la parte correspondiente a lo constitucional y en lo legal de telecomunicaciones, la festejo, le va a servir al país. Y qué bueno que la hayamos hecho juntos porque la gente quiere vernos construir a todos juntos un país en donde vivamos mejor. Otros dicen, eso es traición, Sí. eso es desdibujar a la izquierda, eso es entregarse a Peña Nieto. Yo digo, no, eso es dibujar una nueva manera de ser de izquierda, de ser una izquierda que ofrece soluciones, que hoy somos oposición nacional, pero tenemos gobiernos, 5 estados de la República, incluida la capital del país, en donde tenemos que actuar con mucha responsabilidad.
El PRD ha votado a favor de varias de las reformas del Pacto por México, en particular la reforma fiscal que definió como parte de la agenda de la izquierda. Pero en las últimas semanas votaron en contra de la reforma en telecomunicaciones y en la energética. Han anunciado que llevarán a cabo una consulta popular para cuestionar lo que han llamado la privatización del petróleo. No obstante, Andrés Manuel López Obrador ha acusado a la dirigencia del PRD de aliarse en contra de los intereses del pueblo y a favor del presidente Enrique Peña Nieto. Y hablando de las divisiones internas, viene una contienda para la dirigencia nacional, para renovarla. Se ha dicho mucho que se van a generar fracturas o se van a expresar esas fracturas de contender Carlos Navarrete por parte de la corriente a la que tú perteneces, y que por eso se proponía la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas como una candidatura de unidad que llevaría a evitar estas fracturas. ¿Tú crees que de ganar Carlos Navarrete, como todo apuntaría a que ocurra, va a haber unas fracturas a raíz de eso mismo? No, yo no lo veo así, José Antonio. Yo creo que todo el mundo está en su derecho de plantear sus propias posiciones en el PRD. Los que ofrecen o plantean que la mejor salida es una candidatura pretendidamente de unidad en la persona del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quienes todos en el PRD le tenemos un enorme respeto y que hoy encabeza nuestra lucha precisamente en esta campaña por una consulta popular para que recabemos millones de firmas en todo el país, pero también están en su derecho los que, como Carlos Navarrete y los que lo apoyan, dicen Carlos Navarrete es la mejor persona para dirigir el partido, otros piensan que Carlos Sotelo, otros piensan que Marcelo Ebrard, y hemos vivido momentos mucho más difíciles que los que hoy estamos transitando en el PRD. Ya ha habido elecciones internas en donde incluso hasta se han anulado elecciones, otras hace 6 años en los que tuvo que resolver el Tribunal Electoral. Hoy está organizando el Instituto Nacional Electoral, el INE, nuestras elecciones, vamos a estar alejados de problemas internos, se van a elegir consejeros nacionales y luego los consejeros nacionales elegirán al presidente del partido, el que sea, con ese vamos a caminar, pero no va a haber fracturas. Yo he leído en muchos analistas, más bien que son comentaristas, que actúan casi yo diría como sepultureros del PRD, que dicen aquí va a haber una fractura de la que el PRD no se va a salvar, y teniendo enfrente a otro contendiente en el 2015 con la salida de López Obrador del PRD, entonces adiós el registro del PRD. El PRD sigue siendo y seguirá siendo el partido más importante de la izquierda mexicana. Con motivo de su 25 aniversario, Cuauhtémoc Cárdenas, uno de sus fundadores, ha anunciado que el partido está en declive y que difícilmente ganará las elecciones presidenciales de 2018. Jesús Zambrano ha señalado que al PRD ni le pone nervioso ni le preocupa Morena de Andrés Manuel López Obrador. El dirigente ha aceptado públicamente que el verdadero reto está en las diferencias dentro del partido. Jesús, yo no creo que el PRD va a desaparecer, ni siquiera por la presencia de Morena, pero en la elección del 2015 sí es previsible que haya un descenso importante en la presencia del propio PRD, que hoy tiene 101 diputados federales, tú me corriges, porque incluso en elecciones intermedias pasadas, cuando el PRD va como unidad en 2003 y en 2009, vimos un descenso importante del PRD en coalición con otros partidos de izquierda, pero ahora confrontado con Morena, que algunos votos le quitarán, no sabemos cuántos, no es previsible, no la desaparición, pero sí un descenso importante de la presencia del PRD por un lado y de la izquierda en su conjunto en la Cámara de Diputados el año que viene. Veremos, dijo el ciego, decía mi padre, que en paz descanse. Primero, las encuestas no dicen eso, por lo menos las que yo he estado viendo en los últimos tiempos, porque si bien hay una presencia de Morena, no va en detrimento de la presencia del PRD. Segundo, las elecciones del 2015 van a tener un ingrediente que no tenían las anteriores elecciones intermedias. Va a haber 17 elecciones locales que van a ser concurrentes, 9 de ellas para gobernadores de los estados y en el resto, en su totalidad, para presidencias municipales y congresos locales. Y eso introduce un elemento de participación diferente a lo que se había dado en las anteriores. Y luego, si tenemos, como esperamos que suceda, tenemos la seguridad de que así sea,
haya una consulta popular que se daría gracias a que el PRD la ha planteado como una necesidad para decidir el futuro de las reformas energéticas, entonces habrá allí elementos suficientes, importantes, para que el PRD sea un referente obligado para un Pero sector Morena lo está importante haciendo también, del esto de la electorado. consulta. En mucha menor medida con nosotros, pero te insisto en que hasta hoy los datos que arrojan, las encuestas que yo he conocido, al PRD no le pegan, no le dañan. ¿La consulta energética será el eje temático de la campaña? Digamos que va a ser un elemento vertebrador. El más importante, vertebrador. Yo creo que sí. Es el más sexy de todos. Es el más atractivo. El más programático, porque articula el futuro de México. Jesús, ¿qué pasa si la Suprema Corte les dice que no es posible una consulta con vinculación de reforma para reformar la Constitución o revertir la reforma? Mira, en primer lugar, yo espero que la Corte actúe con mucha responsabilidad y que termine dándonos la razón, porque no habría elementos, argumentos para negárnosla. Pero si sucediera eso, bueno, nosotros tendríamos que rediseñar nuestro discurso, pero no dejaríamos de hacer una referencia a que justamente los otros partidos con los que vamos a contender son los que impulsaron lo que nosotros creemos es una gran traición a los intereses nacionales del país. Yo creo, Jesús, que cuando aprobaron la consulta popular se quedaron cortos, el PRD y los demás, porque yo tengo la impresión de que estando a favor de que se deben consultar estas grandes decisiones, yo creo que como la legislaron no da para revertir reformas constitucionales. Vamos a ver. Hay juristas, hay constitucionalistas que nos dan la razón a nosotros. Hay quienes se quieren amparar en el argumento de que como se trata de una reforma que habla de ingresos para el Estado mexicano, no se podrá consultar porque la Constitución expresamente lo prohíbe. Bueno, yo no creo en ese argumento. Entonces, yo simplemente creo que como no modificaron el artículo 135 constitucional, donde están las modalidades para reformar la Carta Magna, no se puede. Pero bueno, yo creo que simbólicamente ustedes pueden llevar la lucha hasta el final, aunque legalmente no sea vinculante. Espero que sí lo sea. Okay. Esa es mi convicción. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Piensan hacer alianzas con el PAN? Mira, es un tema que está abierto, y que por lo tanto es una posibilidad, pero que tampoco es un sí definitivo. Gustavo Madero aquí estuvo sentado hace 2 o 3 semanas y le preguntamos lo mismo y le dijimos, Gustavo, ¿estás satisfecho con los resultados de estas coaliciones en donde acaban escogiendo a expriistas o a otros personajes que de repente hacen mal gobierno, resultan corruptos y por lo tanto a la larga, ¿cuál es el beneficio de estas coaliciones donde hay personajes? Te podríamos dar 2 o 3 ejemplos y no sé si tú estarías muy contento en que los demos, pero la verdad es que no tienen ni ideología de izquierda ni tampoco son muy íntegros como la izquierda quisiera que fueran. Mira, yo creo, Luis Carlos, que tienes razón en la reflexión. Las alianzas y las coaliciones que hemos hecho para postular a determinados candidatos que han sido rupturas de otros partidos, particularmente del PRI, están allí todavía veremos en un cuestionamiento. Yo creo que son más los aspectos positivos que los que se pueden cuestionar como negativos, pero te diría que lo que nos han enseñado estas experiencias es que debemos ahora hacer claramente compromisos, no solamente para ganar, sino para gobernar y para legislar, que sean compromisos programáticos de verdaderas coaliciones como ahora, en el terreno general para la presidencia de la República, ya está contenido en la Constitución la posibilidad de coaliciones para gobernar. Claro. Y creo que en todo caso este es el camino que habría que experimentar y que habría que transitar en los estados de la República. ¿Harían coalición con López Obrador en 2018? Está muy lejos el 2018, lejos. Vamos a ver quiénes llegan al 2018. Pero no está descartada por lo que dices. Ni está descartado, pero tampoco te diría un sí de antemano. Jesús, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.
Mientras el debate sobre las leyes en materia energética continúa, entre los políticos, claro, perdemos de vista los negocios más rentables. Nuestra preocupación debe enfocarse en la creación de condiciones fiscales, financieras y estructurales para impulsar a las empresas mexicanas dedicadas a la producción y comercialización de derivados del petróleo, como lo hacen Exxon, BASF, BP, Chevron, entre otras. Miren, por cada dólar que aumenta el precio del barril de petróleo, los mexicanos, debido a nuestras deficiencias en refinación y petroquímica, tenemos que pagar hasta $1.50 más caras las gasolinas para transportes, polímeros para plásticos, solventes, aditivos, fertilizantes y un sinnúmero de productos que acaparan el 70% de nuestras vidas. En la electricidad, el monopolio estatal CFE pierde terreno con empresas españolas, por citar un país, como Iberdrola o Unión Fenosa, que se apoderaron de los mercados internacionales con energías limpias.